Vamos a comentar los resultados de Caspi con José. ¿Qué ¿Qué tal, tal? José? Siempre es. ¿Cómo va ¿Todo nuestra bien? empresa kazaja preferida? ¿Cómo la ves? Y bien, la verdad que los resultados otra vez son muy, muy, muy buenos y no hay que ser muy un intelectual financiero para ver que los resultados son excelentes. O sea, realmente hablaba ayer con mi hermano, le comenté que iba a hablar de los resultados de Caspi y le decía, sí, o sea, en realidad la presentación podría durar un minuto y decir Caspi creció otra vez una barbaridad y sigue todo perfecto. O sea, no es una empresa que yo a veces siento que hay más que monitorear temas geopolíticos y que no haya problemas por ese lado que otra cosa. Igual después vamos a Sí, hablar de algunos riesgos que al menos siempre me parece que hay temas de riesgos que obviamente cada uno lo evalúa de una manera personal y bueno, ahí yo voy a comentar los que a mí me parecen o los que a mí me surgen un poco como riesgos de la inversión. Así que venga. bueno, antes de arrancar el renuncio de responsabilidad, como siempre ya saben, el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión, todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender cualquier activo financiero, de participar en cualquier actividad de trade o estrategia de inversión. El autor puede o no tener posición en cualquier compañía que aparezca o se analice en el programa. Cualquier acción que tomes como resultado de información, análisis o consejo en este sitio es responsabilidad última tuya. Bueno, en este caso ya saben que creo que varios de Momentum y yo también tenemos posición. Así que bueno, vamos. Vamos allá. Este dato es como el primero que dan, que entiendo que es a nivel general de Caspi, que a mí me parece central porque es lo que habla quizá de como dato duro de lo que es el crecimiento de la empresa, la cantidad de transacciones mensuales por consumidor aumentó un 19% Bien. del Q4 de 2021 al Q4 de 2022. O sea, puede haber usuarios nuevos, puede haber usuarios viejos, pero si aumentan la cantidad de transacciones por consumidor activo es claramente un buen indicador. De hecho, es el primer dato que brindan en el reporte. Otro dato que dan al comienzo del reporte es esto de que varias veces nombró el CEO, Lomatse, creo que se llama, donde se ve de nuevo que hay un avance de lo que es el segmento de pagos y de marketplace. O sea, y hay menos ganancia por el tema fintech. O sea, en algunas conferencias que habló hace poco hizo siempre hincapié en que no quiere que se diga que Caspi es un banco, que es una aplicación que conecta clientes con consumidores y es un gran ecosistema que consiste en eso. Y no tanto un banco, aunque sí aparezcan servicios Ujú. que tienen vinculación con bancos. Y bueno, acá me parece que esto está claro. O sea, si creo que estos son, calculo que son los ingresos y fíjate que aumentan. No, el net income, perdón, ahí arriba dice, el net income aumenta tanto en el segmento de pagos como de marketplace y baja un 8 puntos Ujú. el, el tema fintech. O sea, claramente hay una línea que está siguiendo y se ve acá en el beneficio neto, está claramente plasmado. Empezamos de los resultados, después hablan puntualmente de los segmentos, que igual a ver, está medio como todo, siempre está todo, como es un ecosistema, está todo interrelacionado, pero ellos definen claramente tres Ujú. segmentos, como decíamos antes, pago, marketplace y fintech. El, el segmento de la plataforma de pago, bueno, como ya lo hemos comentado, conecta a los clientes para realizar transacciones de pago digital sin efectivo. O sea, el tema que, bueno, en esas transacciones hay diferentes ofrecimientos de productos, ahora también lo vamos a ir viendo. Los, siempre acá tenemos, es lo que cuenta que hay dos aplicaciones, Caspi tiene dos aplicaciones, una para clientes y otra para los comerciantes. Ujú. Entonces, en ese marco,
del Q4 de 2021, la cantidad de mercados activos que están adentro de la red del segmento de plataforma de pagos aumentó de 241.000 a 485.000, o sea, aumentó un 101% la cantidad de mercados que están adentro del segmento de plataforma de pagos. Estos no se Y les los acaba nunca, Kazajistán, Bueno, eso estaba Increíble. mirando también. Los consumidores activos de Q4 2021 aumenta de 9.7 millones a 11.3 millones. La población total de Kazajistán creo que era, al menos por lo que vi ayer, era 19 millones, contando los que sean menores. Creo que está cerca o sea, en un par de años, creo que no va a haber kazajo que no use la aplicación, Claro. más o menos. Pero bueno, eso también vamos a ir viéndolo. Las transacciones, ellos usan la métrica RTPB, que son como las transacciones generadoras de ingresos, de revenue. O sea, entonces, Mm. las transacciones generadoras de ingresos en la plataforma de pagos, ellos acá lo brindan en cantidad de transacciones y también lo brindan en monto. El monto aumentó de Q4 2021 a Q4 2022, aumentó un 53%. El número de transacciones aumentó un 46%. Este número de RTPB son las transacciones que generan ingresos. También hay una parte de transacciones que, por lo que entiendo, no generan ingresos, que también aumentaron un 37%, pero no son generadoras de ingresos. También acá nos señalan el take rate, vendría a ser como la comisión, la tarifa que Mm. cobra Kaspi por el hecho de esa transacción. Un 1%, Es 1,2. el 1,2% Vale. en la plataforma de pagos. En el segmento de plataforma de pagos, bueno, el revenue en Q4 aumentó 53%, el beneficio neto ajustado, que acá ellos lo ponen el ajustado, después vamos a tomar otro para el consolidado, aumenta un 60% de Q4 2021 a Q4 2022, una barbaridad, y en el año también aumenta el beneficio neto del segmento un 60%. Esto me pareció muy interesante porque ellos lo que hacen es agarrar los usuarios desde que más o menos que empezó, que vendría a ser desde el 2016 en adelante, o sea, acá en diferentes colores tenemos cuántos Mm. usuarios se fueron sumando, y ellos te ponen por cuánto se multiplicó, en este caso, las transacciones que generaron ingresos por consumidor en Tenge kazajo. Entonces, lo que tenemos es que por ejemplo, ¿no? Un usuario que ingresó a la plataforma en 2016, vemos cómo el monto de transacción que genera ingresos, cómo va aumentando a medida que pasan los años de ese usuario en la plataforma. ¿Se entiende? Mm. Sí. Entonces tenemos que el usuario que ingresó en el 2016, al sexto año multiplicó por 27,7 la cantidad de tengues Que, que que en, comercia. en transacciones que generaron ingresos, Sí, porque sí, sí. ni siquiera porque también viste que habíamos dicho que había una parte que no genera ingresos de las Claro, transacciones. entonces igual está ahí el secreto, claro, que no es que vengan muchísimos más kazajos a usarlo, sino que los que lo usan cada vez lo usan más. Exactamente, vos tenés acá probablemente, esto, yo creo que con esto lo que quieren dar a entender es que hay muchísimo espacio para crecimiento, porque si vos tenés un usuario que en el 2016, después de 6 años, te genera la transacción por consumidor, hizo un por 27, vos tenés los 1,6 millones de usuarios que ingresaron durante 2022, que seguramente van a generar ingresos por 27 dentro de 6 años. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Eso me parece que ahí hay una potencia enorme. O sea, realmente me parece difícil cuantificarlo. Cuando miramos
el beneficio neto de lo que fue el 2022, claramente que si vos tenés a los usuarios del 2021 haciendo un por 27, el potencial es gigante. O sea, no es solamente una cuestión, eso también que lo leía en la conference call, no es solamente una cuestión de que se van a terminar los kazajos, sino que adentro del ecosistema va a haber un mayor consumo de los que ya están. Vale. En el segmento marketplace, bueno, conecta a los comerciantes con los consumidores de la misma manera que el otro segmento, permite a los consumidores, a los comerciantes aumentar sus ventas. Es también cómo conectar pero al cliente con el consumidor, pero otro tipo de productos. Marketplace también aumenta un 159%, los comerciantes activos, los consumidores aumentaron un 28% a 6,1 millones. El take rate aumentó, que ellos lo adjudican principalmente esto también fue muy interesante porque en la newsletter, antes de que la empresa lo informe, nosotros en la newsletter ya habíamos hablado de que estaban organizando, preparando y que se había hecho y que había sido un éxito lo que fue el festival Caspi Yuma, que sería como viste cuando hacen el día ese Alibaba con especial. Sí, sí. Bueno, hay 3 días que después también lo vamos a escuchar y vamos a leer lo que hacen mención a eso en la conference, donde aparentemente hay muchísimo consumo y esto es muy interesante porque si el take rate aumenta, quiere decir que va a haber más, es que hubo más efectivo que ingresó para Caspi, de hecho aumentó de 8,4 a 8,8. Así que el número de compras en los mercados aumentó, el GMV, que es el valor total de la mercancía comercializada, aumentó un 60%, también números muy buenos en ese segmento. Los ingresos aumentaron en Q4 un Joder, qué 60. barbaridad resultados. No, no, es una locura, 67%, el beneficio neto ajustado en Q4 aumenta 68%. También comentan el Caspi Travel, que es una de las verticales que sacó la empresa en un momento, que es la venta de pasajes. También Sí. ahí mejoró el take rate, la cantidad de tickets vendidos hizo por 1,8, Ujú. el GMV, el valor total de lo Pero, comercializado, aumentó pero, también por 1,9. Y en el caso también del segmento, acordate que estábamos ya en Marketplace, en el caso también del segmento, fíjate que también hay una multiplicación. En este caso, brindan del dato el valor comercializado, el valor total de la mercancía comercializada, el GMV, por usuario. Y en este caso también, el 2016 hace en el vale, primer vale. año por 1,4, en el año 6 por 4,3. O sea que esperamos que el que entra en el 2021, en el 2022 también vaya aumentando. Esto también lo remarcan, que hay muchos productos comerciales que se encuentran todavía en fases iniciales de monetización. Entonces, hay productos que ofrece Caspi que hay un porcentaje de los comerciantes que lo utilizan, pero hay un porcentaje grande, por ejemplo, el pago con QR lo utilizan el 86% de los mercados, de los comerciantes. Ajá. Pero, por ejemplo, el delivery, el marketing, el financing, mucho menos. Entonces, acá también hay etapas de monetización de la plataforma que todavía están en etapas muy, Muy muy tempranas, ¿no? iniciales. Exacto, o sea, también acá tenés un potencial grande. Por el lado del consumidor, también. O sea, Lo que hay que decir de Caspi es que explican muy bien las cosas, ¿eh? sí, sí, La la presentación verdad que está sí. muy bien detallada. Y cuando tenés cosas buenas para mostrar, me parece que también Claro, claro, también es es más como, fácil. es como muy, claro, porque vos decís, por el lado de los productos para el consumo, y vos decís, bueno, fíjate, acá te dicen cuántos de los usuarios activos mensuales, cuántos utilizan, por ejemplo, Caspi Travel. Solamente el 15%.
Y en el caso, no sé, del claro, P2P, del pago de facturas, del Caspi QR, tenés un porcentaje más grande. Ellos lo que aspiran es que acá va a haber un aumento de utilización bueno, como decíamos antes, de productos que están en primeras fases de monetización. claro. Tercer segmento, la fintech. Acá vino un poco menor el crecimiento porque ya se sabe que es algo que va creciendo menos. Así todo, los depósitos de consumidores. Hola. Uy, no sé si se cortó. Ah, No, no, ahí está. estoy aquí, No, estoy aquí. yo te dejé de escuchar un segundo, pensé que quizás se había cortado. Los depósitos de consumidores aumentaron 35%, los préstamos a consumidores un 15%. También, bueno, acá en la composición de los préstamos hay un aumento de los préstamos a lo que sería Buy Now, Pay Later, o sea, que pasó de 42 a 51. Eso creo que también forma parte de hacia dónde orientan el negocio. El segmento, los ingresos en Q4 más 27%, el net income ajustado más 7%. Acá también vemos que es el segmento que menos crece, claramente. Bien, bueno. Respecto a lo que vendrían a ser los riesgos, los problemas de cobro de pagos siguen siendo bajos, la tasa de delincuencia sigue siendo baja, o sea, son como medidas que se toman para ver qué nivel de morosidad hay. Las métricas de crédito dicen que siguen siendo sólidas. Ujú. El cost of risk sigue bajo, o sea, de hecho bajó, en el Q4 bajó. El NPL, el Non-Performing Loan, o sea, los préstamos que no se pudieron cobrar, que sería acá un poco lo que toma Dovalue para tratar de cobrar, Ujú. tuvo un pequeño aumento, pero ellos lo adjudican a que han mejorado, lo dicen en la conferencia, que mejoraron el cobro de deuda previamente cancelada. Por eso es que aumenta la morosidad al 6,3%, lo que en última Ujú. instancia dicen que es un indicativo de mejor capacidad de cobro. Ellos dicen que en este caso el non-performing loan aumentó de septiembre del 22 a diciembre del 22, que aumentó porque han tenido mayor capacidad para cobrar los préstamos que habían dado como perdidos. Entonces, al ver que tienen más capacidad de cobrar los préstamos que dieron como perdidos, están considerando un mayor porcentaje acá. Medio Vale. complicado porque es algo más bancario, capaz que hasta el CAPI ahí nos puede dar una mano en terminar de entenderlo, pero ese aumento ellos lo ven como algo positivo. Vale. Y el cost of risk también bajó, que también es bueno. Esto también es una medida en relación a temas bancario. El Tier 1, el ratio del Tier 1 aumentó, lo cual es bueno porque implica la cantidad de activos que tiene de nivel 1. O sea, por ejemplo, un activo de nivel 1 sería el efectivo. O sea, es un activo que vos tenés en tu balance Ujú. que no tiene riesgo, o sea, no es prácticamente cero, a ver, cero riesgo. Siempre en los balances bancarios uno mira el Tier 1 para medir el nivel de riesgo. En este caso, el Tier 1 de Caspi aumentó, lo cual es bueno también. Pasamos un Ujú. poco a mirar los resultados ya más consolidados, por decirlo de alguna manera. Los ingresos, o sea, de todo lo que vimos antes de cada uno de los segmentos, ahora vemos el consolidado, o sea, el total de Caspi entero. Los ingresos aumentaron 40% en Q4 de 2021 a 2022, 40% también tomando todo el año. El beneficio neto ajustado también aumenta 37% en Q4, en el año 36%. Y ahí tomábamos el ajustado. Lo que yo quería era no tomar el ajustado,
y tomar el que no ajustan, que es menor. Así que como para valorarla siempre de una manera más exigente, en 12 meses de 2022 los ingresos, el beneficio neto es 588.844 millones de tengues. En Q4 fue de 188.249 millones de tengues, que me fijé yo el Q3 de 2022 y había sido 166.000 millones. O sea, hubo un aumento en el beneficio neto contra el tercer trimestre de 2022 del 13%. Los márgenes, el margen en Q4 bajó un poco en relación al año anterior, pero Ujú. principalmente por lo que veíamos del segmento fintech, que, o sea, ahí bajó el margen y ahí es donde se ve la baja esta del margen. Pero claro, vos agarras los márgenes de los dos segmentos que estuvieron bien, el de plataforma de pagos y marketplace, y en esos Sí, había mejorado. vale. Una valoración, bueno, si a mí me parece justo anualizarlo el beneficio neto del Q4. Siempre no olvidemos que hay que tener en cuenta que todos los ingresos son en moneda kazaja, por lo tanto, lo que haga la moneda kazaja va a influir Claro, en cuántos dólares termina ganando Kaspi. Si anualizamos el beneficio neto de Q4, nos deja 753.000 millones de tengues kazajos en el año de net income, que serían 1.683 millones de dólares al año. Con el market cap al que cerró ayer, que era ujú, más o menos de 15.056 millones de dólares, estaría a PER 9. Ahora, si miramos el guidance, ellos, aclaremos que, por ejemplo, para el 2022 habían dado un guidance también de crecimiento del 25% y después terminó creciendo un 36%, como habíamos visto acá. vale, El net income terminó creciendo un 36%. O sea que se puede pensar que es un guidance, en principio pareciera que ser un guidance conservador, pero bueno, tomémoslo. Si hace un 25% de aumento de beneficio neto, sería este el número, 941.000 millones de tengues. Al valor de la moneda de hoy serían 2.104, o sea, estaría a PER 7 del 2023 y cumple con el guidance. vale. Además, durante 2022 pagó dos dividendos en relación al segundo trimestre y al tercer trimestre y anunció otro dividendo que en total suman por acción 1.700 tengues Ujú, kazajos, que serían, o sea, yo tomo el dividendo de que va a pagar para el Q4, lo estoy tomando como del ejercicio 2022. O sea que repartió 726 millones de dólares tomando esos tres dividendos. Al valor de hoy tendría un rendimiento del 4,8. Ahora, acá, ¿por qué no pagó en Q1? Porque durante Q1 fue el tema de los disturbios en Kazajistán en claro, enero y también fue después el tema de la invasión. Entonces había cierta incertidumbre y no pagaron el dividendo. También es el momento en que Kaspi se fue a 35 y bueno, o sea, lo que quiero decir es que probablemente también podríamos hacer acá otro dividendo de 600 tengue tranquilamente. Y también está el tema de que estuvieron recomprando mucho, que lo vamos a nombrar después en unas partes de la conference. vale. Pasamos al balance. Acá también me pareció, o sea, lo revisé un par de veces porque no sé si hasta lo estaría calculando mal. Después de haber repartido durante 2022 210.000 millones de tengues aproximado por el tipo de cambio y haber recomprado 65.000 millones de tengues, el efectivo aún así aumentó de 342.000 millones de tengues a 615.000 millones. O sea, habiendo sacado esto como dividendo y habiendo usado esto para recomprar, aún así la caja aumenta esto.
Y no solo eso, sino que también hay inversiones en securities y derivados de 607.000 millones, aumenta a 1.076. O sea, yo todavía no pude ver porque hasta ayer cuando empecé a armar esto no habían presentado el detalle del flujo de caja, pero acá hay una generación de caja monstruosa. Y además, obviamente, vamos para abajo y no tiene deuda. Lo que hay simplemente en el lado del pasivo es las cuentas de los clientes, que esto también es un dato que fuimos siguiendo. Esto siempre es un dato positivo que haya, es muy positivo. Hay reparto, salida de caja por reparto de dividendos y tenés aún así aumento de caja. Vos quizá lo normal es que veas es que una empresa repartió dividendos y la caja bajó un poco. No, no. Acá la caja subió, la inversión en securities y derivados aumentó, los préstamos, los préstamos dados a clientes aumentaron y también aumentaron las cuentas de los clientes. O sea, esto es por el lado del pasivo, es lo que se le debe a un cliente que pone el efectivo en Caspi, que también es Vale. bueno porque es un indicador de que el ecosistema está aumentando. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos como resultado final? Un aumento del patrimonio neto, incluso habiendo repartido y recomprado todo esto durante 2022 de 504.000 millones a 825.000 millones. Bien. Bien. Entonces, yo un poco como el lado positivo decía, igual falta bastante todavía, pero vamos a sacar pequeñas conclusiones. Por el lado positivo, está PER 9, a PER 7 creciendo al 25% en 2023 y hay un potencial de crecimiento en todo el ecosistema. Anunciaron otro dividendo de 600 tengue que aproximadamente antes de impuestos es de $1,34 y plantean de posibles recompras. O sea, el tema lo que dicen es que sí, se pueden hacer recompras, pero la acción sigue teniendo poca liquidez. Entonces yo lo que me pregunto es, si no recompran y hay poca liquidez, ahí después vamos a ver en la conference que le preguntan por si podría haber una salida en bolsa. Todavía eso no hay nada claro. Yo me pregunto si no tiene más sentido pagar dividendos más grandes, porque si a vos te parece que no tiene sentido recomprar porque hay poca liquidez, pero tenés tremenda caja y estás generando tremenda caja, lo único que te queda es o invertís más, que también no pude mirar el flujo de caja, pero si vos tenés los resultados, si vos tenés estos resultados en la caja, evidentemente, y tuviste el crecimiento que estás teniendo, evidentemente te sobra efectivo. O sea, a la empresa le está sobrando efectivo, por eso va a repartir otro dividendo y podría repartir más incluso. ¿Qué veo yo como riesgos? Mi sensación un poco es que Caspi se está volviendo un monstruo dentro del país y ya es grande, está ganando mucho. Yo me pregunto si empezará un poco a molestar. O sea, Ya. en el sentido hasta... Yo en un momento había leído unas notas de políticas donde se hablaba de que no había que generar monopolios, pero finalmente era más en relación lo decían más en relación a empresas estatales y un poco la tónica del gobierno de Kazajistán es que el gobierno, que el Estado no tiene que influir tanto en la economía. Ahí cada uno puede hacer su lectura. Yo lo que realmente veo es que termina siendo es un monstruo, es Ya. gigante y está en todos los sectores de la economía. La pena fue el conflicto en Ucrania, jo, porque ya tenían ahí puesto el piececito en Ucrania y ahí tenían un Y vector de crecimiento. Pero bueno, sí, ahí también uno puede hacer diferentes lecturas. Yo lo que veo es que la macroeconomía de Kazajistán está tan expuesta en el caso, es como que cierra por muchos lados, al menos para mí, está tan expuesta sí, a las exportaciones de petróleo y tiene una balanza comercial tan positiva que para mí no es casualidad que veamos que el tengue no se devalúa. Hay una parte ahí de que las exportaciones de petróleo manteniendo están manteniendo al tengue muy fuerte. Entonces, todas las ganancias que uno está teniendo como en moneda local, en dólares terminan y en euros terminan siendo mucho más fuertes. No olvidemos que el último dato de inflación de Kazajistán creo que rondaba el 20%. O sea,
esa inflación está también en lo que gana, va a estar también plasmada en lo que gana Kaspi. Y si el Tenge está quieto, esa inflación va a terminar siendo mayor en dólares. El tema que ahí AGL contestaba un mensaje en el canal de Discord abierto, o sea, es verdad, ¿verdad? Mientras vos tengas inflación y ganes más en moneda local y el Tenge no se devalúe, vos vas a tener más ganancias en moneda dura, en euros, en dólares. Ahora, si hay una inflación tan alta, se supone que el Tenge debería confluir a seguir esa inflación. Pero bueno, todavía debería pasar e incluso por lo que estuvimos leyendo, que lo compartimos en la newsletter, los funcionarios también lo esperan, pero no Claro, viene, por ahora no viene pasando. Otro tema, bueno, lo que nombraba antes, hay inflación alta en Kazajistán, hay tasas altas, entonces también se habla que podría haber un enfriamiento de la economía de Kazajistán. También ahí uno dice, bueno, puede ser que pase. También miras hacia adentro el ecosistema de Caspi y hay lugares por donde crecer por todos lados. O sea que puede ser que también que se frene la economía de Kazajistán, pero Caspi siga creciendo. Y obviamente ahí el riesgo que está siempre es a que haya algún tipo de conflicto político y eso genere la devaluación de la moneda y alteraría los ratios. Esos son un poco los riesgos que veo yo que hoy no le ujú, daría, a algunos le daría más peso y a otros menos. Para repasar, yo leí un poco la conference y acá compartí un poco lo que me pareció más interesante. Comentan el tema del lanzamiento bueno, del Caspi Yuma. Después del COVID se volvió a hacer el festival este de ventas. El primer Caspi Yuma que se hizo en julio de 2022, de ese a noviembre del 22, el volumen de las mercancías comercializadas aumentó un 47%. O sea, es una barbaridad y además lo que comentan es que lo que se comercializó durante el festival fue el 14% del total de las mercancías comercializadas, entiendo, durante el año. O sea, una potencia enorme en los festivales, en el festival este que hacen, que calculo que lo harán 3 veces al año, sí. pero el año Ujú, pasado fue solamente 2 por el tema, por lo que ya sabemos. Un poco comentando el ecosistema, dice más comerciantes, más usuarios, más transacciones por consumidor, más transacciones por comerciantes están impulsando el crecimiento de las transacciones que generan ingresos. Y obviamente estamos creando más oportunidades para realizar transacciones a medida que agregamos más verticales con el tiempo. Lo que está comentando acá es lo que hablábamos antes. Hay todo el tiempo ujú, nuevos servicios para el consumidor y para el comerciante que van a hacer que las transacciones generadores de ingresos aumenten. La penetración de diferentes productos de consumo por usuario, así que pueden ver que tenemos una amplia gama de productos y algunos de ellos están en una etapa inicial como el e-grocery, o sea, la tienda las tiendas, que está en una etapa temprana, y en realidad cualquiera de ujú. estos productos está creciendo realmente rápido, pero se encuentran en diferentes etapas de estrategia y ejecución. Bueno, también hablan acá de que ven que hay un mercado enorme en el tema del e-grocery, que también es otra vertical donde ven mucho crecimiento. Otro segmento nuevo es el B2B, que es el de transacciones entre, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que cuando va a venderle a un comerciante, o sea, Sí. entre comerciantes, o sea, básicamente entre mayoristas y distribuidores. También se metió ahí Caspi, que a la vez también uno piensa, y bueno, a ver, tranquilamente Caspi le puede brindar al distribuidor del menor al mayor una financiación en el momento que hace la transacción. Las transacciones generadoras de ingresos del B2B, que se llama este sistema, aumentó un 3,5 del Q4 de 2021 a Q4 de 2022.
Y me llamó la atención que en la conference call dicen, algunas de las marcas líderes ya se están uniendo, Coca-Cola, Pepsi, Nivea, o sea, las grandes empresas que están en Kazajistán ya están empezando a utilizar este servicio que da Kaspi. Con respecto al segmento de viajes, también acá me pareció interesante, dice, hay otra adición al negocio de viajes. Estamos lanzando los paquetes de vacaciones, o sea, esto que empezó como una venta de boletos de tren, ahora te venden el paquete de vacaciones. Creo que Ujú, mencioné esto brevemente el año pasado. Ese es otro tipo de gran mercado para nosotros. Alrededor de 1.000 millones en el mercado de GMB, o sea, todo lo que podrían llegar a ocupar. Alrededor de 1 millón de viajeros. El boleto promedio es de alrededor de 1.500, que también es un gran tamaño para la oportunidad de comprar ahora, pagar después, o sea, para cobrar por el financiamiento. Estamos lanzando 3 destinos principales: Turquía, Egipto y los Emiratos. La tasa de aceptación será muy atractiva, será del 8 al 10%. Y se puede buscar cualquier recorrido en este destino, puedes seleccionar el hotel, que es ayudado por reseñas, calificaciones y precios. O sea, están haciendo prácticamente acá un booking. Y luego puede completar su transacción con nuestro Kaspi Gold o Buy Now, Pay Later. Y también muy importante, finalizamos nuestra parte de transacción brindándole todos los detalles del recorrido y poniéndolo en contacto con los agentes o operadores turísticos que lo ayudarán en el camino. Así que muy entusiasmado con esta ujú. oportunidad. Bueno, acá creo que después le preguntan o hablan del tema del costo de riesgo y un poco toma esto que hablaba antes y dice que esto también me pareció interesante en la conference, como que no es que Kaspi hace o utiliza el gasto de capital a mansalva o a dónde invierte, sino que hace un uso inteligente de los datos. Entonces, lo que dice, el costo de riesgo no está determinado, o sea, no está determinado por lo que compra, realmente está determinado por quién es usted. Lo que digo es que ese millón de personas que van a viajar, o sea, los que él dice que potencialmente van a poder usar los paquetes de viaje, son los que pueden permitírselo. Pero nuevamente, cuando originamos el financiamiento de ese paquete de viajes, cuando tomamos decisiones de riesgo, nos impulsa el perfil de riesgo de un consumidor. Nunca presionamos al consumidor con boletos más altos y no aprovechamos al consumidor. Y es por eso que nuestro costo de riesgo es tan bajo, costo de riesgo es tan notable. Viste que antes hablábamos en el segmento Sí, fintech que el costo de riesgo era bajo. Claro, a ver, ellos no es que le van a prestar a alguien que no tiene capacidad de viajar afuera de Kazajistán, no le van a prestar. Le van a prestar, como tienen todos los datos a mano, claro. le van a terminar prestando al que puede pagar el financiamiento. Pero además dice, la gente también va con su propio financiamiento, así que habrá una combinación de ambos. Estoy gastando mi propio dinero o puedo hacer una gira un poco más cara si Caspi me financia. O sea, hay una utilización de los datos enorme para amoldar el producto que se le va a dar al comerciante o al cliente, que potencia mucho más el ecosistema y las ganancias de Caspi. Después, bueno, creo que no me acuerdo qué rol tiene este muchacho, pero comenta sobre Kaspi Pay, es una función en menor medida de los pagos de factura, sigue funcionando y nos ayudan a seguir aumentando la base comercial. Esto inevitablemente se ralentizará como sucedió al lado del consumidor de la ecuación, pero lo que es importante en 2023 y más allá de los comerciantes continuarán desviándonos más volumen, impulsando las transacciones que generan ingresos. Mensaje similar del lado de la ecuación, aquí el crecimiento más modesto. Bueno, acá hace también, hacen mención en la conference ese detalle que daba, ese gráfico con los detalles de cómo a medida que pasan los años va aumentando el usuario, la utilización de los productos. Bueno, esto de nuevo del tema bancario. Y al final también dice un poco lo que comentaba antes. Somos una empresa de tecnología basada en datos, así que desde esa perspectiva, todo lo que hacemos en nuestros negocios, específicamente en la tienda de comestibles, está basado en datos. Acá se refiere también a cómo que si están utilizando gasto de capital en mejorar, porque también están metiéndose en tiendas, entendí yo,
presenciales y tiendas, bueno, acá en el caso nombra tiendas de e-grocery, lo que hablábamos antes. Entonces, lo que dice es que no es que están tirando la caja, el efectivo en cualquier cosa, sino que lo que están haciendo es que el flujo de caja, o sea, lo que van a usar para invertir, está basado Sí, en datos, está basado en los datos. O sea, no que es que ellos van a conocen. claro, no es que van a tirar el efectivo en cualquier Bien, inversión, sino bien, que lo bien. van a direccionar para que eso después genere ganancias. Entonces, lo que dice, sabemos exactamente qué, cuándo y con qué frecuencia o cantidad, a qué precio comprarán los consumidores. Nuestro crecimiento no viene solo como resultado de los gastos de capital, de nuestra huella. Nuestros gastos de capital y las inversiones están siguiendo nuestro crecimiento. No estoy seguro de si estoy explicando esto en palabras simples, pero no. Odiamos desperdiciar dinero. Quiero decir, usted ha visto, es por lo que somos un negocio que es rentable, pero también hace a los consumidores felices. O sea, ellos van a invertir a donde vean que el consumidor va. O sea, al tener los datos van a saber para dónde tienen que apuntar con lo que van invirtiendo. O sea, ahí es donde hay una potencia enorme, sobre todo en el manejo de los datos, al fin y al cabo. Vale, No sé si fui claro. sí, sí. Eh, bueno, Bueno, acá pues creo que muy más, bien. creo que más o menos. Ah, y es el final acá, con el tema de recompras, dicen un poco lo mismo, que ven que hay poca liquidez en bolsa. Ellos estuvieron comprando prácticamente desde que anunciaron en mayo del año pasado, ahora estuvieron prácticamente comprando todos los días, o sea, todas las semanas anunciaron recompras. Y lo que ven es que claramente hay poca liquidez, entonces se preguntan si puede ser, si la solución puede ser una salida en otra bolsa, lo que se comentaba en un momento que quizá podrían salir en el Nasdaq. Obviamente, ahí habría que ver de qué manera es esa salida. Yo calculo que no será teniendo en cuenta que la empresa no tiene ninguna necesidad de caja, no sería emitiendo acciones. Quizá podría ser que un paquete de los mayoritarios salga a bolsa. O sea, no, yo no creo que si salen en el Nasdaq sea emitiendo acciones y diluyendo a los accionistas, no tendría ningún sentido. Pero bueno, lo que dicen es que que obviamente están siguiendo las situaciones de la acción y que Ya, pero tampoco tienen por qué vender los mayoritarios, ¿eh? Igual es la y solución que no, encuentran. pero bueno, también cuando vende el mayoritario, también, a ver, si no vende el mayoritario y salen a bolsa en el Nasdaq, estarían emitiendo y estarían diluyendo. También ahí el Claro, mayoritario podría participar en esa salida a bolsa. Yo a ver, claramente la empresa no está en situación de tener ningún tipo de problema que haga que te diluyan. O sea, si claro. salen supongamos el escenario que terminen emitiendo en el Nasdaq. Hoy la acción está a 80, estaba a 79. No van a salir en el Nasdaq a 70, o sea, no tendría ningún sentido regalar acciones a un precio menor al que está hoy. De hecho, están recomprando. Pero bueno, está claro que está dentro de los Sí, eventuales planes de salir en bolsa en un mercado que tenga mayor liquidez y que en realidad ellos lo que esperan, que si hay más liquidez, poder recomprar más acciones. El tema es de qué manera vos das esa liquidez. claro. Así que bueno, tienen todo para seguir recompensando al accionista, están pagando dividendos, están recomprando, o sea, no hay mucho más que agregar. Bueno, esta era la última. Genial, pues oye, muy buenos resultados, muy buena información, José. Y Bien. ahora pues queda de la mano del socio del club revisarla y tomar sus decisiones. Y obviamente estamos ahí en el canal por cualquier duda o para profundizar. Exacto. Caspi tiene su canal. Así que bueno, ahí Hablamos. estamos. Un abrazo grande. Chao. Chau, chau.